Buenas noches, docente. Docente Bill James. Es el curso procesal administrativo y vamos a dar nuestra exposición del caso. Procedimiento administrativo sancionador. Caso resolución número 0148-2026. Análisis de procedimiento administrativo sancionador. Quiero dejar en claro que este es un procedimiento que empieza con los principales procedimientos de legalidad. El tema que toda persona, toda sanción debe estar clara, precisamente estipulada en la norma, sin ambigüedades, sin desproporcionalidades. Y quiero hablar en la tipicidad. La acción investiga debe sumirse de manera exacta en la conducta discreta por la ley como la infracción. Morón Urbina, lo precisa en sus libros. Este, Hay herramientas regulatorias esenciales para la conducta social, permitiendo sancionar acciones contrarias al orden público. Sujeto sancionador de conductas experimenta reguladas como las infracciones de interés común y la normativa vigente. La razonabilidad. La sanción debe ser adecuada de lo que ya estoy hablando. Y la gravedad de la infracción. Ya las circunstancias, las consecuencias particulares del caso deben seguir un debido procedimiento que garantice el respeto a los derechos fundamentales, artículo 2 de la Constitución de 1993, y la defensa y la motivación a los actos, y no la vulneración. Exposición de los hechos. Inicio del proceso se impone la papeleta de infracción y quiero precisar en este punto. La infracción, en este caso, numeral 095-52-20-24-1, por ejecución de obras sin licencia a Crespo Castro Silva, Josefina Empiura, versa de una sanción por construcción. En esta sanción por construcción a una multa del 10% de valor de la obra basada en el Código de Infracción número 00102 a cuadro único de infracciones CUIC, para decir que toda infracción debe ser debidamente motivada, debe tener la proporcionalidad del caso y que no debe de faltar al debido proceso y a la debida fomentación de los procedimientos regulares administrativos. Quiero llevar a colación que los recursos de apelación dentro de este análisis de doctrina y vasta jurisprudencia, que el 15 de enero se presenta la apelación alegando la vulneración al debido proceso, algo que está debidamente normado dentro de nuestra Constitución. Por eficiente motivación y falta de ejecución de la normativa, donde en este caso eh, le dan el veredicto fundado a Josefina, a Josefina del, a la señora Josefina del Crespo Castro Silvana en Piura, porque el marco normativo, la ley número 2744 del texto único original, hace ejecución que el rector que garantiza los principios de legalidad del artículo 4 del inciso 1.1 al debido procedimiento administrativo que versa del texto único original. El Código de Infracciones y el CUIC de Piura basan la sanción inicial por obra sin licencia y su apelación genérica a la falla de la tipificación específica fueron vulneradas las vulneraciones claves. El artículo 248 del tubo del texto único, eh, la ley del número 2744, y esta ley quiero precisar al profesor Bill James que esta precisión, esta ley le hemos visto durante todo el curso, y esta ley tiene bastante amplitud dentro de su normativa en procedimientos administrativos. Aquí nos versa con el principal.
Exige la proporcionalidad de la imposición de sanciones a la multa del 10% del valor de la obra y evidencia la observancia de este principio esencial. En esta parte, en análisis y vulneraciones, quiero darle la colación, llevarlo a colación y darle el pase a mi compañero Katie. Ya, continuando con la exposición, en este presente caso, nos habla, ¿no? Eh, sobre el informe, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador, que nos dice que es un mecanismo que mediante cual una entidad pública investiga la comisión de una infracción administrativa y de comprobarse su existencia, se impone una sanción al administrado responsable. La finalidad del PAS, es más que nada garantizar el cumplimiento de las normas administrativas, preservar el orden público y proteger los intereses de la colectividad. Bueno, en los principios fundamentales tenemos el principio de legalidad, ya que este principio nos habla o nos establece que ninguna persona puede ser sancionada por hechos que no hayan sido previamente establecidos en una norma jurídica y que la autoridad administrativa solamente puede actuar dentro de las competencias otorgadas por la ley. También tenemos el principio de tipicidad, ¿no? Donde que nos habla de la conducta atribuida al administrado que debe encontrarse claramente descrita en una norma. No solamente no basta mencionar el código de la infracción, también se debe indicar con precisión cuál es la conducta realizada, la norma vulnerada y la sanción prevista. En el principio de razonabilidad, también tenemos o nos dice, ¿no? Que toda sanción debe guardar relación con la gravedad de la conducta cometida, ya que para determinar una sanción adecuada se deben analizarse cuatro puntos importantes, ¿no? Que es la intencionalidad, la reincidencia, el daño ocasionado, el beneficio económico obtenido y las circunstancias particulares del caso. Eh, como, como pequeño concepto, ¿no? ¿Qué es el debido procedimiento, ¿no? Se podría decir que es un conjunto de garantías que protegen al administrar durante el trámite del procedimiento, que comprenden el derecho a ser notificado, el derecho a la defensa, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a presentar descargos. Eh, bueno, para para exponer sobre los sucesos del caso, en el presente caso, la Municipalidad Provincial de Piura detectó la ejecución de una obra sin licencia de construcción. Como consecuencia de ello, se emitió una papeleta, ¿no? de infracción y posteriormente se indicó un procedimiento administrativo sancionador, donde que la municipalidad le impuso una multa equivalente al 10% del valor total de la obra, ya que ese porcentaje representaba la sanción económica máxima establecida por la entidad. Ya, en el desarrollo del caso, la administrada interpuso el recurso de apelación cuestionada la legalidad de sanción. Entre sus principales argumentos señaló la falta del proceso, que indicó que no se adjuntaron determinadas normas que sustentaban la infracción y que existían deficiencias en el procedimiento. También dijo que su argumento siguiente fue la descripción de la multa, quien manifestó que únicamente se consignó un código de infracción sin especificar adecuadamente la conducta imputada. El recurso también interpuso el recurso de apelación, ¿no? Donde que solicitó la nulidad de procedimiento administrativo sancionador por vulneración al debido procedimiento por ausencia de una debida motivación. En las normas jurídicas aplicables podemos ver la ley número 27444, que es la norma principal que regula los procedimientos administrativos en el Perú. También tenemos el Código de Infracciones del Quiz de Piura, que regula las conductas consideradas de infracciones dentro de la jurisdicción municipal. También tenemos el artículo 248 del TUO, de la ley 27444. Este artículo, más que nada, regula la potestad sancionadora administrativa, donde que se establece para graduar una sanción que deben tener ciertos criterios, ¿no? Como la gravedad del daño, la reincidencia, la intencionalidad y el beneficio ilícito. El análisis y la vulneración. El primer análisis nos habla de la falta de especificidad de la infracción, donde que la municipalidad utilizó un código genérico para sancionar a la administrada. También dijo que no describió exactamente qué conducta realizó. Tampoco precisó las características de la construcción
ni el momento exacto de la infracción. Esto afecta al principio de tipicidad porque el ciudadano tiene derecho a conocer claramente los hechos que se le atribuyen. También se dio la motivación insuficiente de la resolución, donde que la autoridad administrativa no explicó adecuadamente las razones por las cuales rechazó los argumentos del administrado. También la aplicabilidad de la sanción máxima. La municipalidad donde que interpuso directamente una multa equivalente al 10% del valor de la obra. No evaluó circunstancias ni atenuantes, tampoco certificó ni la existencia de reincidencia. Tampoco analizó si hubo infracción o intención de incumplir la norma. La parte resolutiva y principios. La resolución de la alcaldía, donde que la autoridad competente declaró fundada la apelación presentada por la administrada. La nulidad de la sanción inicial, donde que se dejó sin efecto la resolución que imponía la multa debido a las irregularidades detectadas. Reconocimientos vulnerados, ¿no? Donde se estableció que fueron afectados diversos principios administrativos, entre ellos el principio de legalidad, tipicidad, el debido procedimiento, el deber de motivación, principio de razonabilidad y el nuevo proceso, el procedimiento administrativo. Doy paso a mi siguiente compañero para que dé las conclusiones y las propuestas. Muchas gracias, compañero, por el pase. Bueno, a mí me toca hablar sobre las conclusiones, ¿no? Del caso. Bueno, podemos concluir que el procedimiento administrativo sancionador es el mecanismo que utiliza la administración pública para imponer sanciones a los administrados cuando incumplen de alguna manera alguna norma. Su aplicación debe respetar las disposiciones de la Ley 27444 y los principios que garantizan la legalidad de las actuaciones administrativas. Bueno, también los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo son muy fundamentales para poder asegurar que las sanciones sean válidas, justificadas y respetuosas de los derechos de los ciudadanos. Bueno, partiendo del caso analizado, estos principios no fueron observados en la primera instancia, por lo que la sanción fue declarada nula y se dispuso el inicio de un nuevo procedimiento. Y bueno, hablando de las propuestas, la entidad debió evaluar de manera más adecuada los descargos y medios probatorios presentados tanto por la administrada antes de imponer la sanción. También era necesario aplicar correctamente los principios de razonabilidad, proporcionalidad, evitando imponer una multa máxima sin justificación suficiente. Y bueno, la resolución sancionadora debió estar mejor motivada y fundamentada, explicando claramente la infracción cometida y las razones de la sanción. Por otro lado, considero que fue acertada la decisión de la Oficina de Asesoría Jurídica al recomendar la nulidad de la resolución, ya que no se respetaron las garantías propias del procedimiento administrativo sancionador. Eso sería todo, profesor. Que Muchas bueno, gracias. hemos culminado con nuestra posición docente de procesal administrativo, doctor Bill. Bueno, gracias a mi compañero Katie, compañero Ángelo, por la contribución en este informe. Hemos dejado en claro los principales procedimientos que se han vulnerado, el derecho al debido proceso, al debido procedimiento, especificando claramente lo que se habla dentro de la ley 24777, la ley de procedimientos administrativos, que versa dentro del curso hemos estado analizando durante todas estas semanas. Quiero agradecerlos enfáticamente a usted, docente, y darle gracias por poder darnos este espacio para nosotros dilucidar y exponer nuestros puntos de vista en nuestros informes y en nuestras diapositivas. Le doy gracias y culmino con todo esto la exposición dada. Muy buenas tardes y noches, queridos alumnos y querido docente. Muchas gracias.